Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver Taylor. Es el tema que sigue. ¿Se ve la pantalla? Si me pueden avisar que estoy compartiendo. Sí, profe. Profe. Este tema, bien, este tema que es la serie de Taylor está desarrollado en el aula virtual y preparé esta presentación y la voy a ir explicando y después voy a desarrollar el tema, ¿sí? Entonces, esta presentación tiene como objetivo hacer una relación con Taylor con análisis matemático 1 para funciones de una variable. Entonces, vamos a desarrollar esta serie de Taylor, este tema, y decimos que la serie de Taylor halla la aproximación de funciones por medio de polinomios en un punto y en un entorno de un punto. La expansión de Taylor de una función es una serie infinita de potencias que representa de manera exacta el comportamiento de la función en la vecindad de un punto dado. Entonces ahí tenemos un polinomio, p de x, donde vemos que la x es la variable, y tenemos desde la potencia x a la 0 hasta x a la n, y podemos ir hasta el infinito, por eso dice de infinitos términos. Y los coeficientes a0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n y más, son números reales. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué son en particular esos números reales. El error del método numérico de esta serie de Taylor depende de la precisión con la que el polinomio se aproxima a la función verdadera. Cuanto mayor es el grado del polinomio, x a la cuarta, x a la quinta, menor es el error, o sea, hay mayor aproximación. Los errores por truncamiento se evalúan a través de la comparación del desarrollo del polinomio, ¿sí?, con la serie de Taylor y la solución, o sea, el polinomio que me da la serie de Taylor y la solución exacta. Por eso se dice que la función f de x es igual al polinomio de Taylor más un t sub n, que es el error. Ahora vamos a ver en una gráfica. En esa gráfica se puede observar que la f de x, que vamos a desarrollar en serie de Taylor, tiene derivadas continuas de orden n en el punto x sub i, que puede ser cualquier punto del dominio, ¿sí? Y de esa función, en ese punto se conocen el valor de todas las derivadas y también de la función en el punto. A ver si me explico mejor. Tengo la f de x, que es el trazo en rojo, y tengo el punto x sub i, que es cualquier punto del dominio. El valor de la función en el punto x sub i es el coeficiente a sub 0 de la serie de Taylor, ¿sí? Y x sub i más 1 es un punto en el entorno de centro x sub i. La imagen de ese punto es f de x sub i más 1. Entonces, lo que uno calcula es, mediante el polinomio de Taylor o serie de Taylor, es un polinomio que se aproxime a la función en el punto x sub i, conociendo además de la función en el punto todas sus derivadas en el punto. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, de eso se trata la serie de Taylor, encontrar ese polinomio de coeficientes a 0, a sub 1, a sub 2, y de potencias x, x1, x a la 2, hasta x a la n. ¿Sí? Vamos a ver después que a sub 0, a sub 1, a sub 2 son todos valores ya conocidos. Esta presentación se las voy a subir después al grupo de WhatsApp. Bien. ¿Y cuando encuentro ese polinomio, qué permite ese polinomio? Permite predecir el valor de la función en un punto cualquiera que no sea el x sub i, sino en un entorno de ese punto. ¿Se entiende? O sea, yo tengo como dato el valor de la función en ese punto y el valor de todas las derivadas en ese punto. Y cuando hallo ese polinomio, que es parecido a la expresión que tengo ahí, voy a poder calcular cualquier valor de cualquier punto en un entorno del x sub i. Entonces,
el polinomio P de X de Taylor se hace coincidir con la función f de X y las primeras n derivadas se le obliga, por eso se dice se hace coincidir, ¿sí? Y las n primer derivadas de la función. Entonces lo que se establece, y eso lo vimos en análisis 1, una igualdad entre el valor del polinomio en el x sub i y la función en el x sub i, el valor de la derivada, primer derivada del polinomio y la primer derivada de la función, el valor de la segunda derivada del polinomio de Taylor con la segunda derivada de la función en el punto, ¿sí? Y así hasta el orden n. Se le obliga a que sean iguales. De esa manera, poniendo esa condición, es que se establece que los coeficientes que son el valor de la función en el punto y las derivadas de la función en el punto son los coeficientes de ese polinomio. Bien, acá tengo un ejemplo. Dice que en el punto x sub i igual a 1, se sabe que la función f de x de grado 3 y sus derivadas toman los siguientes valores. Entonces yo tengo esos valores. Yo no sé cuál es la función, pero sé cuáles son los valores. La imagen en 1 de la función es 1. La primera derivada de la función en el 1 es 6. La segunda derivada de la función en el 1 dice que vale 2. Es un dato, ¿sí? Y así también la tercera derivada de la función en el punto 1 dice que vale 6. Con todos esos datos yo voy a construir un polinomio, que es la serie de Taylor, que va a coincidir con la función en el punto y en todas sus derivadas. ¿Sí? Entonces, utilizando la expansión en serie de Taylor, vamos a encontrar el polinomio y ahí ya lo hice al ejemplo. ¿Sí? El desarrollo de Taylor tiene su fórmula, no sé si la recuerdan, están en el apunte de análisis 1 y en los videos que habrán visto en el primer cuatrimestre, del desarrollo de Taylor para una variable. Justo a mí me tocó desarrollar ese tema, hacer ese video, por eso lo recuerdo. Entonces, si alguno lo llegó a bajar y tiene el video y lo quiere compartir en el grupo de WhatsApp de la materia, me gustaría muchísimo que lo hagan. El vínculo en YouTube. Y entonces repasan, porque lo que hice yo aquí nada más es aplicar la fórmula, no la escribí, ¿ven? Digo que f de x es igual a 1, que es la imagen de la función en el punto, más 6, que es la primer derivada en el punto, por x menos 1, ¿sí? Más. Y ahí viene la fórmula para el segundo, para la de segundo orden, digamos, que es la segunda derivada en el punto, que es 2, por ese factor x menos 1, pero al cuadrado, sobre 2 factorial. Y así sucesivamente, y eso, al resolver, me da un polinomio de tercer grado. ¿Está? Cuando yo tengo como dato hasta la tercera derivada, al desarrollar Taylor obtengo un polinomio de tercer grado. ¿Sí? Bien, acá se define que el incremento es siempre un punto x menos el anterior. Eso me da el paso, el incremento delta x o h, también lo llamamos. Que sería en este caso, x sub i más 1 menos x sub i es 3 menos 1 y me da 2. El valor del paso es 2. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque yo puedo calcular el valor en un punto, en un entorno del punto dado 1, ¿sí? Si el punto dado es 1 y h, el incremento es 2, entonces en un entorno que es el punto x igual a 3, puedo calcular el valor de la función aproximadamente sin tener la función. Por eso es muy importante este tema. Quizás en algún momento de su profesión, cuando sean ingenieros, no tengan un valor de una función y la necesiten de algún fenómeno que quieran calcular, ¿sí? Entonces dicen, bueno, voy a tomar los datos cada tantos minutos, o cada tantas horas, o cada tantos días voy a tomar una medición. Hago una tabla de valores y puedo llegar a calcular mediante una tabla de valores
una aproximación. Bueno, la serie de Taylor lo que hace es, mediante datos empíricos, calcular una aproximación a una función que desconozco, pero sí conozco el fenómeno. ¿Me explico? Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el video del aula de análisis matemático 1 se borró? Lo que pasa es que todo se bajó, digamos. Si ustedes copiaron el vínculo, lo pueden, o lo tienen que buscar en YouTube. Ponen serie de Taylor y ahí buscan. Yo no Pero, sé si lo subí yo, o la van a encontrar con Milena Balbi o con el nombre del profe Marco Giorgetti, que él pudo haberlo subido. Pero dale, profe. son públicos los videos porque hay algunos videos que no son públicos. Sí, lo pusimos en YouTube, así que son públicos. Ok, Bueno, profe. averiguo y les aviso, me lo recuerdan después, por favor, en el grupo de WhatsApp. Bien, seguimos. En ese ejercicio anterior, lo que hicimos es un desarrollo de Taylor, encontramos un polinomio de grado 3 que se ajusta perfectamente a la función por los datos que tuvimos, ¿sí? Entonces podemos calcular cómo se comporta la función gracias a ese polinomio o desarrollo de Taylor en un entorno del punto 1. Siempre es en un entorno del punto. Si yo me alejo mucho de ese punto que calculé la serie Taylor, seguramente el error va a ser más grande, ¿sí? Entonces, lo que decimos aquí es que no siempre me da exacto, sino que cuando se trata de funciones trascendentes o mixtas, la expansión de Taylor solo puede proporcionar una aproximación cuanto mayor grado le dé al desarrollo de Taylor. ¿Sí? Son dos planteos distintos del uso del polinomio de Taylor. Lo importante y que quiero que quede acá aclarado es que sí me sirve el polinomio de Taylor para aproximarnos a una función en un entorno de un punto. Y la precisión va a estar dada según el contexto y el problema que tengamos. Entonces, aquí lo que se propone ahora, ya no como en el ejemplo anterior, una tabla de valores, sino lo que proponemos es una función trascendente como la función coseno de x. Entonces lo que queremos es, mediante la serie de Taylor, encontrar un polinomio que se aproxime al coseno de x para un valor de 30 grados, o sea, x igual a 30 grados. Conociendo los valores de la función y de sus derivadas, para 0 y considerando los primeros 7 términos de la expansión de Taylor. Y ahí pensemos, 7 términos. 7 términos, entonces, ¿hasta qué derivada vamos a hacer? Y entonces ahí nos encontramos que vamos a hacer hasta el orden sexto, ¿sí? Entonces se desarrolla, y ahí repasamos la fórmula de Taylor, es el primer término es la función en el punto, el segundo término es la primera derivada en el punto por h, el tercer término es la segunda derivada en el punto por h al cuadrado sobre 2 factorial, y así hasta el sexto término, ¿sí? Entonces, tenemos la función coseno de x, y se hallan las 6 derivadas, y de cada uno de esos cálculos que hicimos, calculamos en 0, ¿sí? Entonces, f en 0, la primera derivada en 0, la segunda derivada en 0, y así hasta la sexta derivada en 0. ¿Para qué? Para reemplazar en la fórmula. Después tenemos desarrollo en serie de Taylor de e a la menos x, de seno de x. ¿Ven? E a la menos x tiene su desarrollo de Taylor, seno de x tiene su desarrollo de Taylor. En cualquier libro de cálculo de una variable o análisis matemático 1, van a encontrar muchos ejemplos resueltos de la serie de Taylor, de cualquier tipo de función. El desarrollo en serie de Taylor de una función alrededor de x igual a 0 recibe el nombre de serie de Maclaurin, ¿sí? Y ahí hice ejemplos de e a la x, seno de x, y logaritmo de x más 1 en x igual a 0. Y los polinomios de Taylor, que me quedan igual,
¿sí? Haciendo todo el cálculo como en la diapositiva anterior. Bien, ¿qué es el residuo de la serie de Taylor o resto o término complementario? Entonces, el valor de n es el número de términos de la serie, considerados al aproximar el valor de la función. Mientras mayor sea ese valor n, menor es el error que vamos a cometer y mejor es la aproximación al valor de la función en un entorno del punto. El valor de h, es decir, el tamaño de paso o el incremento de x o la distancia entre el valor de la variable por el cual se evalúa la función y el valor que se conoce de la función y de sus derivadas, mientras menor sea, va a ser mejor la aproximación. Todos estos tips o condiciones son los que nos van a ayudar a mejorar la aproximación. Entonces volvemos a la función en un punto x sub i, con un término, un paso h, me lleva a un punto x sub i más 1 en un entorno de x sub i. ¿Sí? Entonces vemos, esa línea en amarillo o verde bien clarito, es el polinomio de Taylor para el primer término que es a sub 0, el valor de la función en el punto. Luego, si hacemos hasta la primera derivada, tenemos la aproximación lineal, ¿sí? Que es la recta tangente, y es P de X, la anaranjada, ¿sí? P de X igual a sub 0 más a sub 1X. Pero si hacemos de un término más, tenemos el polinomio de segundo grado, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, que es el que es en verde. Y ven cómo en un entorno del punto x sub i, semientorno derecho de x sub i, cómo se pega más la función en verde, que es de grado 2, que la función en naranja, que es de grado 1. Y si hubiéramos hecho de grado 3 o mayor grado, más se pega en un entorno del punto a la función que está en rojo. Bien, toda esta presentación en una variable, para recordarles lo que se dio en análisis 1, me sirve para presentar la serie de Taylor en dos variables. Entonces, en dos variables el polinomio va a depender de x y de y. Entonces aquí vamos a ver, primer término, f en p sub 0. ¿Sí? P sub 0 es de coordenadas x0, y0. Y fíjense el segundo término, ¿a qué les suena? Miren, 1 sobre 1 factorial por, esa expresión es el operador diferencial de orden 1, es el diferencial de la función de orden 1 en el punto, ¿sí? Y luego tenemos el de orden 2, y así hasta el de orden n más el término complementario. Un ejemplo les hice aquí, el logaritmo z, no se ve la z, pero de ahí dice z igual al logaritmo natural de x por y. Y se pide aproximar por el polinomio de Taylor en el punto 0,1, 0,1 y queremos que sea de grado 3. Entonces, vemos en el punto 0, 0, un punto próximo, utilizamos Derive, que es una aplicación para calcular Taylor. Ustedes pueden usar GeoGebra o cualquier otra aplicación, y obtenemos la gráfica. ¿Sí? Obtenemos una superficie, que es la que está en verde, y la otra superficie en fucsia. ¿Sí? Una es el logaritmo, la que está en fucsia, y la que está en verde es la función polinómica de dos variables x, y de grado 3. Y vemos cómo en un punto, en el 0,1, 0,1 se aproxima, y los cálculos que se hacen mediante esa aplicación que es Derive, Derive.6 en español, la pueden bajar gratis creo que por 30 días en sus computadoras. Bien, y ahí se ve mejor la función logaritmo natural de x más y. X más y era, no, x por y me parece. Bueno, yo igual le voy a subir esta presentación.
y cómo se aproxima la función en fucsia, que del otro lado se ve anaranjado, es el polinomio de Taylor, y la que está en azul es logaritmo de x más y. Bien. Esa presentación entonces es solo para que ustedes recuerden cómo se trató el tema en análisis 1 y cómo vamos a presentar el tema ahora en análisis 2. Bien. Del miércoles para hoy no busqué una pizarra, chicos, que me pidieron que busque una que se vea el puntero. Profe, ¿Sí? perdona que la interrumpa, solamente le iba a consultar si usted va a subir esa presentación así en formato ¿Entraste tarde a la PDF. clase? Sí, llegué tarde porque estaba en la Tienen que clase de ser práctica. puntuales, no No, importa estaba la en la clase. clase práctica del profesor Salah. Que terminó 9:30. Chicos, tienen Sí, que ser puntual. Tienen que ser puntual porque estamos viendo que están entrando 10 o 15 minutos más tarde y están media hora más tarde. Yo les dije que iba a subir esa presentación de PowerPoint al grupo de WhatsApp, ¿sí? ok, muchas gracias. De nada. Entonces vamos a ver fórmulas o series o polinomios. Lo pueden encontrar de todas esas formas de Taylor, pero para dos variables, ¿sí? Este apunte teórico está en el aula virtual, ¿sí? O sea, ustedes pueden entrar y hasta este apunte hemos subido, hasta incluso la clase que viene, el miércoles, la semana que viene, están subidos todos los apuntes, unidad por unidad, para que puedan revisar, ¿sí? Y releer. Entonces, vimos la presentación en una variable y ahora vamos a trabajar en dos variables. Entonces dice que sea una función f de A en B, donde A está incluida o es igual al espacio métrico euclidio de 2 dimensiones, B incluido igual a los reales, así como definimos al comienzo una función de dos variables, y también cumplen la relación funcional o ley de correspondencia z igual a f de xy, ¿sí? Que posee las derivadas parciales z' respecto de x y z' respecto de y continuas y de orden n. O sea, con esto me garantizo que es una función, por ejemplo, trascendental. Tiene n derivadas parciales, todas continuas, ¿sí? Y todas definidas en el dominio A, ¿sí? Vamos a decir también que sea P sub 0 de coordenadas x0, y0, un punto que pertenece a ese dominio A. Y también vamos a definir un punto P sub 1 que pertenece a un entorno reducido de centro P0 y que también está incluido en A. Tal que ese punto P sub 1 tiene coordenadas x sub 0 más h, y sub 0 más k. ¿Sí? Y también vamos a decir que vamos a aproximarnos a la función, nos aproximaremos a f de xy, o sea, a la función dada, por medio de un polinomio que lo voy a llamar p de xy en el p sub 0. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a definimos entonces una composición de funciones, por decirlo de alguna manera, donde digo que x va a depender de un
una t, una variable t. También la y va a depender de una variable t. ¿Qué significa esto? Y t toma valores entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué estoy definiendo acá? Cuando defino x y y de esta manera, estoy definiendo un segmento de recta. Tengo el eje y, el eje x, el punto x0, y0, y después tengo el punto x1, y1. Si los llamo así es mucho más rápido de dibujar, ¿ven? Bien, y lo que voy a hacer es un segmento de recta, ¿sí? Que una P sub 0 con P sub 1. ¿Estamos? O sea que si T toma valores entre 0 y 1, nunca toma 0, porque si toma 0 va a ser P sub 0, y si toma 1 va a ser P sub 1, ¿sí? Entonces, cuando defino este T así, estoy restringiendo el dominio. Por eso hablo que hago una composición funcional. Restringimos a todo el dominio A al segmento P0, P1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende eso que escribí ahí? ¿O quieren que haga un ejemplo? Un ejemplo no me vendría mal. No vendría mal un ejemplo. Bueno, dale. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que, voy a poner que P0 es el punto 1, 1. ¿Sí? Y, a ver, ¿qué podemos decir? Que el punto P1, vamos a ser muy aburridos, vamos a hacer que ese es el punto 2, 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo un punto intermedio? Porque la idea aquí es encontrar todos los puntos que estén en esta línea que une P0 con P sub 1. Entonces, por ejemplo, digo, si yo quiero hallar cualquier punto X, voy a decir que P valga 0,2, por ejemplo. ¿Sí? Y además voy a decir que H y K sea 0,5. Entonces, con todos estos valores yo voy a decir así, que X que va a ser igual a X sub 0, que es 1, más T, que fijé 0,2, por H, que fijé 0,5. Y la Y lo mismo. Fijé que sea 1 para Y sub 0, más T, que es 0,2, por 0,5. Si me ayudan a ver cuánto me da esto, el punto P de coordenadas X, Y va a ser el punto P, 0,2 por 0,5, 0,1. 1,1, ¿no es cierto? Me va a dar porque le sumo a 1. Sí, Y así es. 1,1. ¿Se entiende? Entonces, el punto aquí estaría, si este era el 1 y este es el 2, el 1,1 estaría acá, exagerando. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, tengo que fijar un T, un punto T, acá estoy por marcar el punto T con valores reales entre 0 y 1. Y todos los pares, vamos a suponer que yo tengo el dominio, todo el dominio A, vengo a la gráfica ahora, para que miren la gráfica a la derecha, todo el dominio A es todo este conjunto, ¿sí? Lo restringo solamente a este segmentito, y lo restringo
poniendo que los valores de t van a variar entre 0 y 1. ¿Se entendió ahí? Entonces estoy haciendo una composición de funciones. Esta función al final z va a terminar dependiendo solamente de t. O sea que, por lo tanto, lo que voy a estar definiendo es una f de x de t. ¿Sí? ¿Y por qué creen que estoy definiendo eso? A ver, piensen. ¿Por qué creen que hacemos esto? ¿Para qué? ¿Por qué Para que estoy quede en haciendo? función de una variable. Perfecto, para que quede en función de una variable. Si yo de un dominio A, que es un conjunto de pares, x, y, logro restringirlo a un segmento, una variable t, que coinciden sus imágenes con las imágenes de x, y, ¿sí? Lo que estoy logrando es una función de una variable t. Entonces aplico Taylor, que ya conocemos. Y listo el pollo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora voy a borrar todo este ejemplito que hice acá. Total se está grabando y después vamos a subir la clase grabada. Y voy a continuar una vez explicado con el ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos cuando restringimos? ¿Y para qué? No es porque uno es una re inteligente, se le ocurrió a un matemático esto. No. En realidad la matemática sirve al hombre para mejorar los cálculos. ¿Sí? Todo el mundo puede hacer matemáticas con solo pensar un poquito, entonces restringimos a, habíamos dicho, al segmento P0, P1. Y ahora sí sigo con el desarrollo. Una vez que restringimos y obtenemos una función que depende solamente de t, entonces ahora vamos a definir se define una g de t, esa función de una variable que le ponemos nombre g para no mezclarlo con la f, ¿sí? O sea que esta función compuesta, me vine acá a la derecha, la voy a llamar g de t. Y esa g de t es equivalente a la f para x sub 0 más h por t, y sub 0 más más k por t. ¿Se entendió? Al restringirlo al dominio de A al segmento, sabemos que tenemos una función compuesta que le estoy dando el nombre g de t. Y van a ser las imágenes para cada punto donde varíe t entre 0 y 1, h y k definido incrementos, y en un entorno del x0 y 0. Todo eso digo cuando escribo esto. Bien, ¿y qué va a pasar en particular con esa g de t? Que cuando t valga 0, ¿qué va a pasar cuando t vale 0? ¿Qué tengo aquí? Si t vale 0, h por 0, 0 me queda x0, k por 0, 0 me queda y0, y esto es la imagen en p sub 0. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si g vale 1? La imagen en P Perdón, sub 1. bien, tengo la imagen en P sub 1. Miren que pensamos y pensamos todos los pasos. A este momento importante del desarrollo vamos a llamar A, o asterisco, como quieran. ¿Sí? Y como por hipótesis teníamos que existen todas las derivadas continuas de orden n para P sub 0, ¿sí? Y en un entorno del punto P sub 0, o sea, también para P sub 1. ¿Sí? Entonces, si existen, puedo calcular, como existen todas las derivadas,
de orden n, yo puedo calcular la primera derivada. ¿Y cómo va a ser la primera derivada de g? ¿A qué es igual la primera derivada de t? O el diferencial. ¿Es una derivada total? ¿Sí o no? Es la derivada de la función, la regla de la cadena. ¿Sí o no? Porque es una función compuesta. Y acá una derivada total más la derivada de la función z o f, si quieren lo podemos poner, o la derivada de y respecto de t. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Al diferencial de z. Entonces miren qué puente trazamos al restringir el dominio todo a un segmentito, trazamos semejante puente que estamos sabiendo que g en 0 es f en p0, que g en el instante t igual a 1 es f en p sub 1, y que la derivada de la función g de t es el diferencial de z. Miren todas las conclusiones que estamos sacando. ¿Sí? Entonces, aplicando ese razonamiento n veces, análogamente lo podemos poner. ¿Se ve esta parte que estoy escribiendo? Un pedacito, sí. Análogamente, puedo escribir acá. Voy a borrar acá o lo escribo más arriba. Puedo escribir el diferencial de orden n. Por eso el miércoles llegamos a estudiar esto, ¿se acuerdan? El operador diferencial. Si es de orden n, es el diferencial de z de orden n. ¿Y cómo va a ser también? La derivada Profe, parcial. ¿Sí? ¿No ¿podría ven? bajar un poco más la pantalla? Bueno, eso me dijeron que ustedes tienen que tocar el alt. ¿Así era? Claro, si vos presionas Alt, se te van los comandos del FUN y queda despejada esa parte. Ah, pasa que yo estoy directamente desde el navegador, por eso no funciona ese comando. Pero ¿No? bueno, después busco en el video, no hay problema. Lo hago de nuevo, no hay problema. Vamos a hacerlo así. Acá y sigo acá. Profe, descubrí que si ¿Sí? entran al chat y dejan un segundo o dos, se baja la parte esa que tapa. Ah, qué capo que son. Bueno, gracias. ¿Puedes repetir? Sí, tienen que entrar al chat y como que ponen el mouse o lo que tengan arriba para cerrar y se baja solo. Y cierran el chat y no vuelve a aparecer. No Buenísimo, sé que gracias. muevan. Bueno, entonces miren, fíjense, como descubrimos la relación esa de la función por medio de la función compuesta definida así, y sabemos que existen todas las derivadas de orden n continuas de la función z igual a f de xy, también existen y son todas continuas de orden n las de g. ¿Sí? Entonces descubrimos que la derivada de orden n o k de la función g es el diferencial de orden k de z. ¿Sí? Acá sería de p. Y no es más que el operador derivada respecto de x, ¿se acuerdan? Por h, más la derivada respecto de y por k, de orden k, disculpen que ocupé la misma letra, pero no es lo mismo, ¿sí? Aplicada a la función. ¿En qué punto? En el punto P, o sea, x0 más t por h, y0 más t por k. ¿Se entiende? Bueno, entonces, y ahí dice, por depender de una variable t, aplicamos Taylor en un punto P. Primero dice, habla de, aplicamos Maclaurin en 0. Entonces el secreto de este razonamiento está en establecer la restricción, ¿se entiende? Aplicamos Maclaurin en G de 0
Entonces estamos haciendo en una variable. Y al hacer en 0, también lo podemos hacer en un t que pertenece a un entorno de 0. Entonces fíjense, para un t en un entorno de 0, voy a tener como primer término g en 0 más. Y ahí aplico Taylor en una variable, la sumatoria. Taylor no, perdón, Maclaurin, porque estamos diciendo en t igual a 0. Voy a poner t igual a 0. La sumatoria con k de 1 hasta n de el diferencial de orden k en el punto 0, porque estamos hablando de Maclaurin, y acá t a la k sobre k factorial, más el término complementario r sub n. Si acá ocupé n, acá es n más 1, siempre es un orden más. Miren, ¿por qué es t solo y no es t menos t sub 0? Porque estoy hablando de t0 igual a 0, ¿sí? Por eso queda t a la k, ese factor, ¿sí? Bien, para t igual a 1, ¿qué voy a tener para t igual a 1? Especializamos eso que hicimos, y voy a tener que g en 1, ¿a qué va a ser igual? Es en un entorno de 0. A g en 0, más la sumatoria con k de 1 hasta n, de la derivada de orden k, o el diferencial de orden k, en 0, y acá t a la k sobre k factorial, y hallamos el término complementario en el 1. ¿Sí? Bueno, después se sustituye a y b, sustituyendo a y b, acá vamos a borrar esta parte, voy a hacerlo más acá, sustituyendo a y b en c, esto es c, sustituyendo a y b en c, tenemos la fórmula de Taylor. Ahí no puedo escribir, no se ve. Vamos a hacerlo así. Voy a escribir con un asterisco en azul, sustituyendo a y b en c, tenemos el asterisco que lo voy a escribir aquí. A ver si se entiende. ¿Lo ven al asterisco que estoy escribiendo ahora? Sí. Bien. Sí. Entonces, ese asterisco, que no, para que lo puedan ver, lo voy a escribir aquí. Voy a tener que f, ¿sí? O vamos a llamar así mejor, la función en el punto x0 más h y 0 más k es igual a f de x0 y0 más la sumatoria con k de 1 hasta n del operador diferencial respecto de x por h, respecto de y por k, elevado a la orden k. Voy a borrar esta restricción que ya la aprendimos, ya supimos que así nos dejamos lugar. Bueno, eso pues se multiplica, que me está faltando, se aplica la función f de x0, y0, y más el término complementario de orden n más 1, aplicado a un p sub 1. En realidad un p sub m. ¿Se entendió? No es difícil. La clave aquí para Taylor de dos variables es llevarlo a una variable y hacer el mismo desarrollo que hicimos en análisis 1.
Solo me queda aclarar aquí, para cerrar bien el tema, voy a repetir acá la expresión. Decimos entonces que la conclusión es que lo que voy a encontrar es un polinomio, o que la función f de x0 más h y sub 0 más k es el polinomio de Taylor, y es igual, lo vuelvo a escribir para que quede claro, a la función en el punto p sub 0 más la sumatoria con cada uno hasta n del operador diferencial. Hoy me parece que me olvidé de poner 1 sobre k factorial hoy. Disculpen si me olvidé. Por h más la derivada respecto de c por k de orden k aplicado a la función en x0 de 0, ¿sí? Más el Rn. Y ahora explico qué es el Rn. El Rn, que es el error, tiene una expresión que siempre es un grado más. Es un grado más. Si acá terminé de orden 4, el R o el término es de orden quinto, o sea que tengo que hacer la quinta derivada. Este operador diferencial lo van a ocupar mucho en la práctica, van a hacer muchos desarrollos en la práctica, de orden n más 1, ¿sí? Aplicada a la función. ¿Cómo? Es una h lo que está ahí en el divisor del Rn. Espera 2 segunditos que no me quiero equivocar y quiero terminar de escribir, sí. ¿Dónde? ¿Esto? ¿Acá? ¿En esta parte? No, abajo, cuando dice Rn es igual a 1 sobre, es una h más 1 factorial. Es una n. Ah, perfecto. El el término complementario este, que es Rn, de que se le suele llamar residuo, resto o término t sub n, siempre es un orden más. Si acá tenés n, acá tenés que usar n más 1 factorial. Y la derivada de orden n más 1, siempre es 1 más que el último término que ocupaste en el desarrollo de Taylor. ¿Sí? Entonces, de nada. Entonces, ese término complementario siempre se aplica, este término, se aplica a un punto P sub m. Que ese P sub m es un punto que está entre P sub 0 y P sub 1. Entonces, este resto o error siempre va a estar en el medio de esos dos puntos P sub 0 y P sub 1. Entonces, P sub 0 es aquel donde nosotros calculamos las derivadas, la función, todos esos términos o coeficientes del desarrollo de Taylor. P sub 1 es del entorno de P sub 0. Y P sub m es un punto interior al segmento que une esos dos. Y me sirve para calcular el término o el error. ¿Sí? Esto es en P sub m.